Bendiciones a todos mis hermanos que se unen y a todos aquellos que en algún momento van a escuchar este audio en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga tu vida donde tú estás. Dios bendiga tu vida allí en tu nación, donde tú te encuentres. El Dios Todopoderoso te bendiga, te sustente, aliente tu vida, tu casa. Recibas el poder y la suministración del Señor en este momento. Que tu corazón sea abierto. En este momento tus oídos se abran. En el nombre poderoso de Jesús. Tu mente sea mudada allí, sea transformada. Que todo aquello en lo cual tú estés luchando, tú estés viviendo alguna angustia, alguna situación, tú puedas saber que Dios es real en tu vida, que Dios es real. Que Él te cuida, que Él te guarda, que Él te protege, que su mano poderosa está allí contigo. Que si en tu casa tú estás viviendo alguna situación, Dios pueda manifestarte con qué tú estás luchando. Tú puedas tener ojos abiertos para saber con qué tú estás luchando. Tú puedas ver la situación. El Señor no te deja ciego, ciega, Él te muestra. Entonces en este momento le pedimos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, que manifieste su gloria en cada casa. Entramos ahora en este nivel espiritual en este momento. Allí métete en este momento, allí en el Espíritu, no te dejes entretener en el nombre poderoso de Jesús. Mantente allí en el Espíritu. En este momento allí dispón tu corazón. Suelta toda carga, todo peso, todo aquello que puede allí agobiar tu alma, entristecerla. No sé qué puede hacerte bajar los brazos y que tú sientas de repente tristeza o sientas desmayar, pero en el nombre poderoso de Jesús vienen las fuerzas necesarias para tu vida, para tu vida. Si has pedido al Señor con fe, vas a obtener la respuesta de Dios para tu vida, para tu casa. Porque el Señor está llamando a sus hijos a la fe, a creerle, a sacar de nuestras vidas toda incredulidad, a sacar de nosotros, de nuestro corazón, toda apatía, toda situación que te pueda llevar allí a la fractura de tu fe. Si en algún momento tu fe ha sido fracturada y tú sientes allí esa apatía o esa dificultad para creer, en el nombre poderoso de Jesús sea sanada tu fe, se ha reparado allí aquello que te fue dañado por algún golpe de la vida, por alguna circunstancia que tú puedas ver en un hijo, en tu esposo, en algún momento, una fractura que pudo haber pasado y tú sientas que desmayas. En el nombre poderoso de Jesús recibas las fuerzas, recibas la sanidad, tú puedas creer y toda incredulidad salga de tu vida, tu corazón sea ensanchado por el poder del Espíritu Santo, tú puedas sentir un corazón ensanchado, tú puedas sentir cómo tus pensamientos son mudados, cómo tu corazón es mudado, cómo tú empiezas a creer, a mantenerte en ese nivel de fe para poder creer. Porque la fe llama lo de Dios, llama lo del cielo a la tierra. Y tú puedes ver todo en la palabra del Señor y te vas a dar cuenta que las cosas sobrenaturales sucedieron porque alguien creyó, porque alguien confió en Dios y creyó. Y entonces se mantuvo y caminó en esa fe absoluta allí, creyendo al Señor. Porque hay un mundo espiritual que no vemos, pero está. Es más real que este mundo natural, que lo que vemos, que lo que tocamos, aunque este cuerpo. Porque el mundo espiritual todo fue hecho, lo natural fue hecho de lo espiritual. Lo espiritual fue primero. Así que tú y yo venimos de lo espiritual. Fuimos enviados a esta tierra. Tú y yo fuimos enviados primero, nacimos en Dios, venimos de Él. Y todo lo que ha venido de Él vuelve a Él. Así que tú viniste con un plan, con un diseño.
con un propósito a esta tierra. Pídele al Señor que se cumpla, Señor, todo propósito, que se cumpla todo designio, Señor, en mi vida y en mi casa, y con lo que, Señor Dios mío, Padre, mis lomos en los varones ha engendrado, las mujeres, mi vientre ha dado a luz. Señor, que se cumpla todo plan, todo propósito, por lo cual, Señor, yo he venido a esta tierra. Yo he venido a esta tierra, Señor. Señor, que no se quede nada, Señor Dios mío, allí estancado. Todo estancamiento es quitado de mi vida. Todo estancamiento es quitado por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo. Y mantente en esa firmeza. Mantente creyendo al Señor. Mantente confiando en Él. Porque el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Que nosotros le creamos al Señor. Hubo un Abraham que le creyó esperanza contra esperanza y obedeció. A manera que él creía, él obedecía. Nadie puede obedecer si no cree. Cuando el Señor nos llama a obedecer algo, pero no creemos, retardamos la promesa. La retardamos. Y lo que se debía dar ya no se da después, hasta que nosotros creamos. ¿Qué pasa si Abraham no sale de Ur de los Caldeos? Nada sucede, porque era necesario que él saliera de Babilonia, saliera de ahí, de los caldeos, y dejase su padre, su madre, su herencia. Y necesitaba que caminara para que recibiera lo prometido. Y en el camino él iba recibiendo lo que Dios le iba dando, lo que el Señor le iba dando. Por eso nosotros tenemos que avanzar y creer. El Señor te manda a dar un paso, tú tienes que darlo con fe, tú tienes que creer, tú tienes que decir, Señor, sí, yo te creo, Padre, yo voy a dar ese paso con la fe, Señor, a la cual tú me has llamado, Señor Dios mío. Y hay casas que van a salir del estancamiento, de toda incredulidad, y por la fe van a ser libres los hijos, y por la fe cadenas van a caer, yugos de esclavitud, tercera, cuarta generación. Allí escombros de muchas generaciones van a ser barridos por el poder de Dios. Tú vas a ver cambios en tu familia, a manera de que tú tienes que creer, y a medida de que tú avances en esa fe, a medida de que tú le creas al Señor, que tú te mantengas firme en lo que el Señor te ha llamado, en lo que el Señor te ha puesto. Por eso tú mantente firme allí creyendo. Padre, yo te doy gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y tú visitas las casas. Tú visitas esta casa que se abrió, Señor. Gracias, Padre, porque tú visitas cada casa que se abre para ti, Señor, y aquellas que se han conectado, porque también se abren, Señor. Atienden al llamado. Atienden a tu llamado, atienden a la voz de tu anuncio, Señor. Cada casa que se ha abierto aquí representada, Señor, llamo tu restauración sobre cada casa, sobre el varón, sobre la mujer, sobre el anciano, sobre los jóvenes, sobre los niños. Llamo tu restauración poderosa, Señor. Esa restauración, esa sanidad sobre el que la necesita. La sanidad sobre el que la necesita. Hay vidas que necesitan sanidad. Hay vidas que necesitan esa sanidad. Señor, la fe necesaria para ver ese milagro, para recibir ese milagro poderoso que viene, Señor Dios mío, de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estábamos en el grupo pasado, la semana pasada, comenzamos el tema sobre la incredulidad, batallando contra la incredulidad. Porque es necesario que nosotros entendamos que incrédulos no le agradamos al Señor, porque el que no tiene fe no puede agradar al Señor. Vemos que las cosas que maravillaban al Señor, y el domingo el Señor nos reafirmaba en la palabra y veíamos cómo el Espíritu Santo nos sigue llevando por esa línea de que cada uno de nosotros tiene que luchar contra
ese espíritu inmundo que se está levantando sobre la tierra, mis amados hermanos. Es algo que se está levantando. Jóvenes incrédulos, rebeldes, no creen en nada, ni siquiera en el matrimonio. Ya nadie quiere casarse, ya nadie quiere tener hijos, prefieren tener mascotas, no quieren tener absolutamente nada. Y es parte de la incredulidad, porque no se cree ya en nada se cree. Y se quiere hacer simplemente la voluntad propia, lo que yo creo, lo que yo decido, el yo, el culto al yo, al ego, a lo mío, a lo que yo creo, a lo que yo decido. Pero ¿dónde están los principios de Dios? ¿Dónde queda lo establecido por Dios? Y nosotros como iglesia de Cristo que estamos en la tierra, la iglesia de Cristo que está ahora en la tierra, ¿por qué? Porque no queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que permanecer allí, creyéndole al Señor y permaneciendo en Él, sabiendo que de Él viene todo lo que nosotros necesitamos. ¿De quién viene? Del Señor. Viene de Él para nuestras vidas. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que nos llene de esa fe absoluta, que nos llene de la confianza. A medida de que tú confías en el Señor, vas a crecer. A medida de que tú entregas al Señor toda carga y todo asunto, vas a ver la obra poderosa de Dios establecerse en ti. Y mirábamos cómo el pueblo de Israel, como punto de referencia, el pueblo de Israel, cómo batalló con la incredulidad y muchos quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron allí, quedaron postrados en el desierto. No entraron en el reposo, que es entrar en el señorío de Cristo. Ese es el reposo del cristiano, cuando Cristo reina en tu vida, cuando Cristo está allí y Él es el que gobierna tu vida y Él es el que está allí poniendo todo designio de nosotros. Está el Señor ubicando en nuestros corazones, el Señor está poniendo todo en orden, Él pone todo en orden. El Señor nos enseña por medio de su palabra. Y es por medio de la palabra de Él que nosotros vamos afirmándonos, nos vamos afirmando por medio de su bendita palabra. En nuestro corazón empieza a ceder toda oscuridad, toda tiniebla, entre ellos la incredulidad. Por eso no te dejes robar la fe, porque la fe es más preciosa que el oro. Y tú no te debes dejar robar la fe. Por nada, no te dejes robar la fe por ninguna circunstancia que pueda estar pasando, porque hay consecuencias en la incredulidad. Y una de las primeras consecuencias de la incredulidad es que no valoras las promesas de Dios ni valoras lo de Dios. Y vamos a leer aquí en Mateo el capítulo 13, del versículo 53 en adelante. Vamos a mirar, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido ¿a dónde? A su tierra, dice en el 54. ¿A dónde vino? A su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer y habían visto su humanidad. En la humanidad habían visto el hijo de José, el hijo de María, el carpintero. ¿Estaba dónde? En su tierra, recordémoslo. Mira el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Porque miraban que lo natural. Por eso tú no esperes muchas veces que tu familia te respalde. No esperes muchas veces que tu familia te entienda, porque muchas veces te vas a encontrar con el ataque directo hacia ti en medio de tu familia. Y es en medio de la familia donde encontramos los primeros ataques.
dice allí, ¿no están todas sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mira, ni siquiera veían la grandeza que había en medio de ellos. Se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por eso tú no te dejes de caer si tú encuentras allí obstáculo en tu propia familia. Si aún viendo las maravillas de Dios y viendo lo que Dios hace, no lo aceptan, no lo reciben por parte de la familia. ¿Por qué? Porque es algo que está allí. La incredulidad empieza en sus corazones y no deja ver ni las promesas de Dios, ni lo que hay en las personas, ni lo que hay en su propio linaje. No reciben. Dice allí, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Cuántas veces Dios quiere bendecir una familia, pero se menosprecia? ¿Cuántas veces Dios quiere levantar una casa, pero se menosprecia el sacerdocio de esa casa? Se menosprecia el ungimiento de esa casa, el pacto de esa casa. Porque hay un pacto. Cuando Dios llama sacerdote en la casa, es porque hay un pacto en la casa. ¿Cuánto se ha menospreciado el pacto? ¿Cuánto se ha menospreciado la honra que Dios da a una casa? ¿Cuánto que Dios tiene que sacar para poder dar honra, pero afuera? Cuando nació en la casa, cuando empezó en la casa. Eso se llama corazón malo de incredulidad, porque se le cree más a un extraño que aún a la honra que Dios ha dado y al respaldo que Dios ha dado en una casa. Y tristemente, el enunciado de allí, tú miras el enunciado en Mateo 13:53 y dice, la última visita de Jesús a Nazaret. Y este enunciado traspasaba mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios se ha ido de muchos lugares y se ha ido y se fue de allí el Señor. Se fue de Nazaret porque no hubo honra en Nazaret. Porque él había nacido en Nazaret, pero miraban, era lo natural de él. Este no es el hijo del carpintero, su madre no se llama María, sus hermanos no son estos. La incredulidad te lleva allí a desvalorizar las promesas de Dios. Te lleva a mirar allí a Dios como cosa poca y a los instrumentos de Dios, a lo que Dios ha dado, a lo que Dios ha puesto. Prefieren buscar otras cosas, prefieren muchas veces oír otra palabra que la palabra que está puesta para alimentar, para sanar, para restaurar, para levantar, pero prefieren escuchar otras cosas que simplemente son allí tan solamente palabras superficiales, pero no vienen a la profundidad, no vienen a la sanidad, no traen la unción de la restauración en los corazones. Que se menosprecian, que se mira lo natural. ¿Cuántas veces Israel tropezó pensando que el Mesías llegaría con gloria, que llegaría mirando las cosas naturales, la grandeza humana? Israel tropezó en ello, porque cuando miraron el Mesías, solo aquellos que estaban sincronizados en el Espíritu pudieron ver y entender. Aquellos sabios que vinieron del oriente, aquellos pastores que estaban allí y miraron y estaban esperando, dice que vieron la estrella, tenían sus ojos puestos ¿dónde? En el cielo. Que solo aquel que tiene puestos los ojos en lo eterno va a poder discernir lo espiritual. Lo vieron nacer allí, ¿en dónde? Lo vieron nacer en un pesebre.
rodeado allí de animalitos, rodeado allí en un pesebre, en la humildad. Y por eso se tropieza, porque se mira la grandeza. ¿Cuántas veces tropezamos? Porque miramos es la acomodación de la iglesia, los lujos de la iglesia, las paredes, las sillas reclinatorias, el coro, el excelso coro de las voces. Y cuántos músicos son incrédulos, cuántos músicos de aquellos simplemente les están pagando para tocar bien un instrumento, para que se escuche hermoso, pero salen porque no conocen absolutamente nada de Dios. Son gente secular, simplemente buenos músicos, para que se escuche, para que apele a las emociones, toque las emociones de la gente. El sitio simplemente se menosprecia aquí en el pesebre, los lugares humildes. Y ese menosprecio, mis amados hermanos, nos juega una mala pasada, porque se menosprecia el consejo de Dios y lo de Dios. Muchas veces el Señor está allí llamándote: ábreme la puerta, déjame entrar. Y de repente te da una palabra por un Ananías. Viene y busca al Señor un Ananías, porque siempre va a haber un Ananías para un Pablo. Siempre va a haber un Ananías para un Pablo. Solamente va a estar allí en el momento indicado para quitar las escamas de los ojos, para limpiar las escamas de los ojos. Pero bendito Dios por aquellos Ananías que están allí para quitar las escamas de los ojos de un Pablo. Por eso necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. No menosprecies a nadie y no menosprecies nunca quien te habla el consejo, hasta por un hijo tuyo, hasta por el más pequeño de tu casa. Dios te puede hablar. Usted puede estar diciendo: oye, mami, ¿no estás muy amargada? Te veo amargada. Ay, no, ¿amargada yo? No, pues sí. Puede haber amargura y no nos hemos dado cuenta. Madre, pero escucha. Dios quiere hablarnos al corazón y quiere que nosotros saquemos todo aquello que pueda estar retenido en nuestras vidas y que nos lleve a la incredulidad. Porque la incredulidad te va a hacer ver cosas que no son. Te va a hacer menospreciar lo que no es. Segundo, la incredulidad nos va a llevar ¿a qué? A la cobardía. No nos va a dejar caminar en firmeza. Porque Israel no pudo caminar en firmeza y no pudo pasar a la tierra prometida. Cuántas cosas Dios quiere entregarte, pero tú estás en lo tuyo, porque lo que te lleva a la incredulidad es tu sabiduría propia. Todo aquel que ya tiene su esquema, que ya tiene sus propios consejos, que ya tiene su sabiduría propia y está allí, tiene un ápice allá profundamente, una raíz de rebeldía que lo lleva contra lo de Dios. Y solamente cree que Él es perfecto y lo que Él habla es ley y lo que Él dice es lo que vale. Los demás son altivos, orgullosos, los demás, pero no es capaz de mirarse a sí mismo. Porque es necesario que esa incredulidad sea arrancada de nuestra vida y de paso el orgullo, todo orgullo que nos lleva a no creer, a dudar de lo que Dios hace y de lo que Dios está llamando a su pueblo en este tiempo. La incredulidad también nos lleva a la burla, a burlarnos de los que creen. Hoy en día he escuchado mucho, pastor, muchas veces cuando habla y dice: la fe no es algo místico. Y yo les digo, mis amados hermanos, que si nosotros viviéramos como la iglesia primitiva, tendríamos que romper esquemas
totalmente de nuestra mente para entrar en un nivel sobrenatural, de ver los milagros que hicieron los apóstoles, milagros que Dios hizo por mano de los profetas, de los apóstoles, y nos moviéramos a un nivel espiritual mayor, no de la emoción, no donde te ministra el alma, porque ahí sí es algo místico, de algo que puede tildarse ya en hechicería, de pensar que a ti de repente el poner esto o el aquello, el involucrar la sal, el hacer una cosa, otra. He visto mucha simbología que toman el misticismo. Pero Dios quiere es romper esquemas religiosos que nos llevan a la incredulidad y al negar las promesas de Dios y lo sobrenatural de Dios. Es que si tú te levantas a clamar en tu casa y tú confías que Dios te está oyendo, que Dios te está escuchando y que el Señor tiene el poder de libertar tu casa y de sacar toda ruina de tu casa, tú le creas que Él tiene el poder de levantarte y dejes la cobardía a un lado, toda cobardía, todo rechazo a lo de Dios. Tercero, la incredulidad nos conduce a una rebeldía contra Dios sin darnos cuenta. ¿Por qué sin darnos cuenta? Recordemos cuando la serpiente le habla a él, ¿qué hizo? Llegar a su corazón y hacerla rebelde contra el consejo de Dios. Con que Dios te ha dicho. ¿Qué hizo? La volvió rebelde. Aquí estas personas se burlaban de él, menospreciaban al Señor, pero también se rebelaron contra él. Porque te lleva a rebelarte contra lo de Dios, contra lo que el Señor quiere hacer en tu vida, contra el designio de Dios en tu casa. Y es que tú debes de creer para qué Dios te ha llamado en este tiempo y por qué Dios te ha llamado. Nosotros podemos ver cómo Pablo creyó y cómo Pablo fue encaminado a lo de Dios de una manera sobrenatural y de una manera donde él le creía al Señor porque había sido quebrantado. Por eso es necesario que muchos corazones sean quebrantados y que toda dureza salga de nuestras vidas. Que toda dureza. Vamos a leer aquí en 2 de Corintios, el capítulo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Para muchos se puede convertir en vano la gracia del Señor, porque se puede acostumbrar tanto. Mira, el pueblo de Israel vio milagros en el desierto y empezó a no tener un corazón agradecido con Dios. No te acostumbres a ver las maravillas de Dios en tu vida, que después las regurgites y ya después te envanezcas tanto. Hay que valorar lo del Señor y decir: Señor, arranca de mi vida todo vestigio de incredulidad, de rebeldía, de cobardía, y que no haga vano el consejo tuyo, ni vano la gracia tuya. Dice la palabra en el 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Cuando en tiempo aceptable Dios te escucha, y en día de salvación te he socorrido. Valora la gracia de Dios en tu vida. Valora lo que Dios te ha entregado. Valora tu hogar. Valora todo lo que Dios te ha dado. Valora los tiempos con Dios. Valora lo que el Señor te ha puesto, el lugar donde Dios te ha puesto. Valora la palabra, valórala.
Valora a tus padres terrenales y tus padres espirituales. Valora lo que el Señor te ha dado. Valora lo que Dios cada día te va poniendo allí para que tú administres. Porque si tú administras en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Saca toda rebeldía de tu corazón, todo lo que te lleva a sentirte apático, todo lo que te lleve a no recibir una palabra. Esa es la que más tú tienes que recibir. Esa es la que más tú tienes que recibir. Valora el pacto de Dios en tu casa. Valora la palabra del Señor escrita, la palabra. Léela, porque hay muchos que no pueden leer esta palabra ni predicarla libremente. Hay países, mis amados hermanos, que están sufriendo persecución. Países donde no tienen la palabra. Sacúdele el polvo a la Biblia y léete. Cómete el rollo, lee la palabra, estúdiala. Saca tus tiempos con Dios y estudia la palabra. Estúdiala. Valora a los discipulados, métete en la presencia de Dios. Porque si no se valora, es porque tenemos incredulidad. Porque no alcanzamos a reconocer. Israel no alcanzó a reconocer quién estaba en medio de ellos. Nazaret no alcanzó a reconocer quién había crecido en medio de ellos. Tú sabes en el juicio final cuántas cosas van a suceder. Tú sabes cuánto en el tribunal de Cristo va a suceder. Cuánto va a ser mostrado y cuánto va a ser evidenciado del tiempo que tuvimos y malgastamos. De las cosas que Dios te mandó a hacer y tú no hiciste. Por cobardía, por esconderte, por querer que no hablen de ti, por el Dios imagen. ¿Cuántas cosas Dios te ha mandado a hacer ahora en este tiempo, mis amados hermanos, antes de que la iglesia sea arrebatada? Porque es ahora que el reino de Dios está aquí en la tierra y es por medio de la iglesia donde se pone el orden de Dios. La iglesia es columna y baluarte. Baluarte significa fortaleza y columna significa que sostiene. Por eso llama a Dios en tu casa, llámalo primero a tu corazón, llámalo a tu familia, llama, Señor, yo quiero tu señorío, yo quiero, Señor Dios mío, tu vida en mi vida, yo quiero, Señor, que tú renueves mi mente, que tú saques toda cobardía, Señor, que me quita la incredulidad, Señor, que me lleva, Dios mío, allí a estar apático. Dice aquí en el 2, porque dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora aquí el día de salvación, es ahora y es ya. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y Dios a muchos los está moviendo y los está sacando del confort para hacer cosas que Él ya tenía de antemano hacer. Y es necesario que tú te tomes de Dios, pero lo hagas en Dios, no lejos de Dios ni fuera de Dios. Porque qué triste es ver a los hijos que crecen allí con sus padres y ya quieren hacer su rancho propio, y irse y darse en la vuelta, y tomar y ser utilitaristas, y solamente tomar lo que les conviene de sus padres, y luego irse a hacer lo suyo. Eso es muy triste. Es la unidad en lo que Dios quiere, la unidad de Dios, la anchura de un corazón, la anchura. Dice en el 3, no damos nada a nadie, ninguna ocasión de tropiezo, no dando ocasión de tropiezo. Sabes que la incredulidad tuya hará tropezar a mucha gente. Los primeros son los de tu casa, tus hijos que te ven dudando, tus hijos que te ven mirando la mano de quien te va a bendecir y no la mano de Dios.
Tus hijos que te ven allí criticando, murmurando, te ven señalando, te ven amargada. Tus hijos, de los que te están viendo alrededor. Tus hijos que te ven preferiblemente con el control en la mano y no la Biblia en la mano. Tus hijos van creciendo. Entonces, ¿con qué derecho, con qué autoridad tú le vas a decir a tu hijo, ora si tú no oras? ¿Con qué autoridad tú le vas a decir a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, clama si tú no clamas, si tú no te ven ni orando? Bueno, ¿de qué me habla esta mujer a mí? Sé de la verdad y lo pones a decir mentiras. Hay principios, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que ser cristianos en casa. Cristianos en casa. Porque los primeros que están creciendo viéndote allí son tus hijos. No vas a poder decirle, no grites si tú eres una gritona escandalosa. No vas a poder decirles allí, mira, obedece. Si tú no obedeces a Dios, no va a venir obediencia. La obediencia tiene que venir por la cabeza. Hay obediencia que tiene que empezar a verse en las familias. Hay humillación que tiene que empezar a verse en las familias. ¿Por qué se levantan hijos rebeldes? Porque ha habido una raíz de rebeldía antigua. Y hay que humillarse delante de Dios y decirle, Señor mi Dios, saca toda rebeldía de los corazones de mis hijos, de mi corazón y del corazón de mis hijos. Que se levanten generaciones obedientes. Saca toda incredulidad. ¿Por qué hay incredulidad en mis hijos? ¿Por qué no te temen mis hijos, Padre? Señor, si algún día yo fui incrédula, Señor, si pequé contra ti en rebeldía, Dios, si fui incrédula, ¿cuántas veces me escucharon allí o llorar o quejarme o mantener una posición incrédula? Una posición allí de victimización, tal vez en algún momento donde nadie me mira, nadie me da, nadie me quiere, nadie me ama. Y entonces, ¿dónde estaba Dios en mi vida? Ellos fueron levantándose, viendo eso, pues no creen porque Dios no es real. En la vida de aquel o de aquella que profesaron algún día creer en Dios, se convirtió en una falacia, en algo que no es real. Mas cuando nosotros empezamos a volvernos a Dios y decimos, Señor, yo quiero tu señorío, yo quiero manifestar la fe abundante tuya, Padre. Señor Dios mío, como un Pablo allí en medio, manifestó esa fe en medio de una cárcel, manifestó esa fe allí en medio de situaciones difíciles. Y tú miras Hebreos 11 y tú te vas a dar cuenta del testimonio de hombres de carne y hueso. De carne y hueso. Que vieron pruebas, luchas, situaciones difíciles, pero le creyeron a Dios, le creyeron a Dios. Tanto que aún está ahí Rahab. Dice que ella guardó allí, escondió a los espías, los escondió a una costa de su propia vida. Y está allí en ese panel, está allí, ahí está puesta Rahab, la ramera, porque allí escondió a aquellos a una costa de su propia vida. Y Dios quiere que rompamos toda dureza de nuestros corazones, que ensanchemos nuestro corazón al Señor y le digamos, entra profundamente, arranca toda raíz, la más profunda, la más profunda. Si yo sembré incredulidad en mis hijos, porque a veces, amados hermanos, yo les digo, no es ni el diablo, hemos sido nosotros mismos que hemos dañado nuestras generaciones. No es ni el diablo, ni el vecino, ni el mal amigo muchas veces. Generaciones incrédulas se levantaron allí o en religiosidad, y la religiosidad no sana, no restaura, destruye el amor. Llama a la hipocresía, llama a la dureza, Esa religiosidad crea máscaras.
Eso hay que pedirle al Señor que rompa todo aquello, que rompa, que quiebre todo aquello. Y Dios lo hace, mis amados hermanos, y nos vuelve la fe. Y veremos hijos convertidos a Dios, hijos que aman y creen al Señor por el ejemplo de unos padres que aman, que creen, que manifiestan una fe verdadera, una fe real, una fe sólida. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Mira, ¿cómo? En mucha paciencia. No, pero si es que yo quiero es predicar. Yo quiero es el micrófono, pero el carácter mío, terrible. No, pero es que yo ya me siento que yo puedo predicar. Es que yo siento que yo vuelo. Pero me dicen 2 o 3 cosas y los mando a coger café. Dice que ministros de Dios en mucha paciencia. El carácter. Nadie podrá ser testimonio real ni contundente si no tiene un carácter en Cristo. Nadie va a poder ser efectivo. Podrás predicar, podrás enseñar y bien. Bendito sea Dios porque sabes palabra, porque predicas, porque estás allí. Pero yo te recomiendo que tu carácter sea como el de Cristo. Si quieres ser efectivo, no tan solamente será el sonido de tu voz hasta el eco donde llegues. Pero cuando tú llegues donde una vida, tú llegues donde una casa y tú llegues allí a una familia, para ser efectivo tiene que haber un respaldo de Dios. Y Dios solo respalda a aquellos que han sido quebrados, partidos. Y que tienen un carácter donde aguantan, soportan y tienen mucha paciencia. En mucha paciencia. Que soportan, que aman, que dejan pasar la ofensa, que son inofendibles, que no importa cuánto murmuren, cuánto hablen, cuánto digan, siguen siendo los mismos, aunque sepan todo. Manejan como un perfil bajo. Un perfil bajo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. No, pero ¿cómo? ¿Los ministros de Dios en necesidades? Sí, en necesidades. En angustias, en azotes y aún dados muchas veces por la propia familia, por los propios hermanos, por los que tú les sirves, por ellos mismos te azotan, pero tú sigues. En cárceles, porque a veces te meten en cárceles donde tú no puedes salir de esa cárcel. ¿Por qué? Porque muchas veces te malinterpretan o maljuzgan y ya tú estás metido en una cárcel allí. Y nosotros no tenemos que meter a nuestros hermanos en cárceles. En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. No, pero ya no se ayuna. El ayuno es el de Isaías 58 solamente. Suelte y no ayune. No es así. Ayunar es quebrar la carne. Es con hechos reales de Isaías 58. Hechos, no aguantadera de hambre. Hechos reales. Pero ayuno y me quiebro. Porque es que esta carne no me va a controlar. Esta carne se va a someter. Esta carne se va a humillar. Y la someto, la humillo. En pureza, en ciencia, en longanimidad, o sea que mi corazón es ensanchado, tengo un corazón ensanchado, que soy tan laxo verdaderamente que me dicen, me esto, me aquello, como un resorte, puede hacer que tú des, y tú te des, y tú te des, pero basta ya de ser así. No te dejes cambiar tu esencia por la mala crianza de muchos. No te dejes cambiar tu esencia porque otros te hacen o han hecho. No caigas en incredulidad porque otros te destruyen o te dicen o te desafían o te defraudan. Tú sigue, tu esencia es la de Dios.
Tú mantente en el Señor, esa es tu esencia. No te dejes llevar a la incredulidad. No te dejes llevar a ninguna apatía. No. En bondad. No dejes de ser bueno, no dejes de ser bondadoso. No dejes de dar porque otros hablen de ti, o no te dejes de entregar. Porque vemos al Señor Jesucristo, cómo se dio a Judas, se dio. Discierne lo que tú escuchas. Discierne las predicaciones que tú oyes. Porque mucho es apelando al alma y ministran el alma. Muchos están diciendo de allí: bloquea a los amigos, bloquea esto, mira, aquellos que te han hecho la guerra, tú eres el José, tú eres aquello, o sea, te ministran el alma, pero no te sana, no va a la sanidad. Es cierto, somos traicionados porque el Cristo de la gloria fue traicionado. Siéntate gozoso cuando hablen mal de ti, mintiendo. Escucha las críticas y sé de aquellos que tienen oídos abiertos. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué está pasando esto? Pero cuando algo es mintiendo, no hay ningún problema. Siéntete gozoso. Pero cuando una crítica es constructiva, no digas es un juicio, me están juzgando. No digas eso, sino escucha, porque te están enseñando. Porque hay unos que llevan un camino más y te están diciendo: mira, ten cuidado. No te vayas por allí, porque por allí te puede pasar algo. Entonces hay que oír, hay que ser sensible al consejo, a la voz. No todo es juicio, no todo es señalamiento, no recibas todo como a la defensiva. No te están atacando. Muchas veces sentimos eso, que estamos siendo atacados es porque tenemos un ego grande. Y el ego grande lo que nos va a llevar es a ser hinchados. Y cuando alguien viene a hablar algo para corregirnos, no lo aceptamos, rebota contra el ego. Es necesario nosotros estar bien desinflados del ego para saber que si me dicen: mira, bájate la falda que se te está viendo allí, me baje la falda y no diga: ay, ¿usted por qué me quiere bajar la falda? No, envidiosa. Y es que te está corrigiendo, te está bajando la falda porque no sabe lo que tú estás mostrando. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestras fallas, pero bendito Dios, los Ananías que vienen a limpiarnos la ceguera. Y tenemos que pedirle al Señor esa humildad para poderlo recibir. Dice: en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. ¿Cómo? En poder de Dios. Necesita el poder de Dios, mis amados hermanos. Se necesita. Necesitamos ser ungidos. Así que nosotros tenemos que mantenernos en esa humildad y diciéndole al Señor que nos dé la autoridad y el poder que Él nos deposite en nosotros como hijos e hijas de Dios, para poder hacerle frente a lo espiritual de este tiempo. Tiene que haber un respaldo de Dios, tiene que haber un respaldo de Dios en nuestras vidas. Por eso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en todo aquello que nosotros rechazamos, sino que más bien nosotros nos doblemos delante de Dios y le digamos al Señor: yo quiero tu sinceridad, yo quiero tu bondad, yo quiero, Señor Dios mío, tu longanimidad, quiero tu palabra de verdad, y va a ser verdad cuando yo la viva primero. Entonces es verdad, porque soy de la verdad, y el que es de la verdad camina en ella y se mantiene en ella. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Imagínate. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama.
como engañadores, pero veraces. Muchos no te van a soportar por lo que tú portas de Dios. Y muchos van a creer que tú eres ahí el enemigo, porque estás diciendo la verdad. O porque estás corrigiendo una parte, una área que está allí frágil o está oscura en esa vida. Y tú vienes a traer luz en esa parte, a esa vida. Si es sabia la persona, te vas a convertir en su amigo. Pero si no es sabia y es necia, te vas a convertir en su enemigo. Porque se va a sentir atacado, porque va a pensar que tú le estás atacando, le estás juzgando. No me juzgue, hermana. ¿Usted cree que usted tiene omnisciencia, hermana? Que usted sabe lo que yo... El único omnisciente es Dios. El único omnisciente es Dios. Se les olvida que Dios tiene 7 espíritus para darle a sus hijos. Entre esos está el espíritu de ciencia. Y el espíritu de ciencia discierne. No es un simple instrumento. Un instrumento, una vasija como cualquier otra. Pero si Dios te ha dado un espíritu de ciencia, pasa como Daniel cuando discernía lo de Nabucodonosor. Discierne. Cuando Pablo discernió el espíritu que había en aquella mujer que venía levantándolo y adulándolo. Muchos te juzgarán, dirán, no, se cree Dios omnisciente que se la sabe todo. No es eso, es que tú estás mirando y estás llegando a lo profundo de esa vida. Y la vida te podrá decir, no, yo no tengo eso, no, eso no es verdad. En el camino nos vemos. Y en el camino, tú no te pongas a pelear con nadie. Ya dijiste, deja que en el camino se van a dar cuenta de las cosas. Y el día de mañana va a querer acercarse a ti, pero de repente ya está muy lejos. Y va a ser difícil que se acerque. Porque Dios mismo hace eso. Dice la palabra, en honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, no importa entre la gente, pero bien conocidos. ¿Por quién? Por Dios. Como moribundos muchas veces que tú sientes que no pueden ni levantar un brazo. Mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esa es la fe, esa es la fe. Que tú ves todo como lo contrario, pero en la realidad, en el espíritu, la riqueza que tú tienes es grande. No te sientas como miserable cuando eres rico. No te sientas como un pobretón o pobretona cuando tú tienes riquezas espirituales. Si Dios te mostrara las riquezas que tú portas, lo que tú portas, tú tienes que ver lo que Dios te ha dado a ti. Tú tienes que verlo, tienes que creerlo, tienes que sentirlo, tienes que creer lo que Dios te ha dado. No importa cuando te rechace la gente, que la gente no va a ver, casi como el pueblo de Nazaret no vio quién estaba allí con ellos. No supo, vieron lo natural, el hijo del carpintero, no sabían que era el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. Estaba allí con ellos el Salvador. Por eso, aunque tú estés pasando aflicciones, tribulaciones, angustias, vive gozoso, mantente en Dios. Aunque estés pasando enfermedad, carencias, debes de creer que Dios tiene los cielos abiertos para ti. Pídele a tu Padre, pídele que Él te escucha, que Él oye tus clamores, Él escucha tus clamores. ¿Tú sabes de cuántas cosas Dios ha guardado tus hijos? Tú no sabes de cuántas cosas Dios ha guardado tu familia. No sabes cuántas cosas Dios ha guardado allí para ti y anhela darte y entregarte. Pero Él quiere que tú le pidas con fe y que tú le obedezcas y le creas.
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, aunque te vean en una condición muchas veces y te juzguen y te señalen. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido que vivir, mi esposo y yo, humillaciones tan tremendas porque no somos pastores de camionetas lujosas? No ven lo que hay de Dios allí. Pero es mejor ser menospreciados por los hombres y no conocidos por los hombres, desconocidos, pero conocidos por Dios. Y vivimos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y eso es lo más gratificante, mis amados hermanos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y esa es la fe. Tienes que sentirte que tú vales en Cristo y que la fe que Dios te ha dado es tu riqueza. Pídele al Señor. Dios se va a manifestar de una manera muy grande en tu vida. Dios quiere llevarte a milagros sobrenaturales y que ya tú no seas una persona que simplemente espere recibir, sino dar y dar. Y sobreabundar en dar en todas las áreas, espirituales y naturales. Tú llegues a una casa, estés allí, puedas ser de aquellos que traen liberación a esa familia, que traen levantamiento a esa familia, que traen vida, que traen sanidad allí al que está enfermo, que traen riqueza de Dios. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, decía Pablo allí. Qué terrible es tener un corazón estrecho. Por eso hay que pedirle al Señor, ensancha mi corazón, ensánchalo. Mira, David se lo pidió al Señor. David le pidió al Señor, ensancha mi corazón para que pueda correr por tus caminos, correr, avanzar. Si no tenemos un corazón ensanchado, vamos a ser estrechos en todas las áreas, llenos de temores, de limitaciones, de timidez. No vamos a poder el potencial que Dios nos ha dado. Allí no lo vamos a poder ensanchar, no vamos a poder crecer. Preferible ser de los que se lanzan, de los que hacen el ridículo. No importa. Interesa cuando se conecta, decimos, ay, mire, se maquilló, parece una payasa. Dios te bendiga, hermano. Escucha la palabra, es religiosito, estás mirándome en la cara y no estás oyendo la palabra de Dios, pues estás perdiéndote de lo que Dios quiere ministrarte. No me importa hacer el ridículo, no me importa decir la palabra que nadie quiera decir, pónmela en mi boca, yo la voy a decir, pónmela. Dime dónde tengo que ir, a quién tú quieres que yo le diga, y voy a decirlo. Porque Señor, tú necesitas valientes en este tiempo. Toda cobardía se va de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Toda cobardía sale de tu casa, sale de tu vida, sale de tus hijos. Tus hijos levantados, bendecidos, prosperados, todo menosprecio se va de ellos. Si has heredado menosprecio, temores en ellos, si has heredado allí ese menosprecio que sienten que no sirven, que no valen, que no son prósperos, que todos miran es al hermano, a la hermana, y que ellos, porque siempre hay un hijo ahí que se siente el más menospreciado, el más acabado, el más enterrado. Levántalo tú, abre tu boca, profetiza sobre él. Levántalo, tú tienes las capacidades de tus hermanos. ¿Cómo te vas a quedar ahí? No, tú vales mucho. Naturales y espirituales. Dios quiere levantar esos adoradores, levantar esos profetas de Dios, levantar esos ministros de Dios, levantar en la casa esos hombres y mujeres de Dios que sean bendecidos y bendición en todas las áreas, porque José fue bendición en todas las áreas, bendecido y prosperado. Dice que todo lo que hacía José prosperaba. Todo lo que hacía José.
las personas van a ver que Dios te respalda. Y no hay mayor respaldo, mis amados hermanos, que el de Cristo, que el de Dios. Dice, no estáis estrechos en el 12, en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Le hablaba a los corintios, estrechos. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros, Padre ensanchado, como unos hijos estrechos. Que llevarlos a dar, a soltar, a ser ensanchados, a ensanchar el corazón, a ensanchar. Por testimonio recuerdo a mi padre que siempre él tuviera un corazón ensanchado, siempre cuando llegaba alguien, una visita o alguien, él decía, sírvele, ve, ¿y por qué te quedas ahí? No, ve, trae, vamos a compartir todos, esto va a alcanzar, esto va a ser, no, tape la olla, póngale una piedra encima de la tapa que nadie mire. No, a dar. Esto va a alcanzar, no. Recuerdo cuando mi padre salíamos a comer y él me decía, ¿qué quieres comer? Yo le decía, lo que mi papá quiera comer. Me decía, no, pero tú, ¿qué quieres comer? Dime lo que tú quieres comer. ¿Por qué me dices eso? Dime lo que tú quieres comer. Yo le decía, ¿y si comemos esto, qué tal sea muy caro? Y él me decía, no mires eso, porque Dios nos da el de hoy y mañana también nos va a dar. Así que lo que tú quieras comerte hoy, no te niegues, María Cristina, porque el día de mañana tal vez no estemos aquí. Y si te compro algo, póntelo hoy para que lo estrenes hoy. No dejes el perfume guardado para allá, para el tiempos ocasionales. No, aplícatelo todos los días. Ponte la ropa desde de hoy. Vive feliz el día de hoy, el día de hoy. Cómete lo que quieras comerte hoy. Cómete lo que quieras comerte. Y me enseñó a ser amplia, generosa. Porque tuve un padre generoso. Pero muchos han tenido padres estrechos. Y aprendieron a esconder, a guardar, a que no, a que solamente un tiempo y ya no más. Porque había estrechez. Y aprendieron de sus padres. Así también hay padres espirituales que enseñaron escasez y que enseñaron estrechez. Y yo le pido a Dios que rompa toda estrechez de nuestros corazones, espiritualmente y naturalmente. Que si vimos ejemplos de estrechez, o tal vez tengas un esposo estrecho, mira, no te quedes allí aprendiendo lo que no es. Dale ejemplo antes a él o viceversa, el esposo a la esposa. Enséñale con tus actos de bondad, porque aquí quiere el Señor que seamos bondadosos en el espíritu y con amor sincero. Y el 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mira, escucha. ¿Qué pasó con Eva? Habló con la serpiente. Habló con esa serpiente que era el mismo Satanás y la llenó de incredulidad, le mató la fe en Dios. Hoy en día, yo te digo, hay mucha gente que está en la iglesia, se sienta en la iglesia, está allí, escucha la palabra, y muchas personas están en el internet, están allí predicando, pero no predican con fe. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. No predican con fe, sino con incredulidad. Y lo que pasan es incredulidad. Cuando quieren matar el espíritu, cuando quieren matar lo sobrenatural, porque Dios actúa en lo sobrenatural. Yo personalmente, mis amados hermanos, viví un milagro de sanidad de mi cuerpo. Lo viví cuando fui niña. Y también cuando ya tenía la edad como de unos 30 años, también viví un milagro donde Dios me sanó del asma. Porque vivía dependiente de un inhalador. ¿Y qué pasó?
el Señor me sanó. Dije, Señor, tú tienes el poder de sanarme. No quiero estar dependiente de este inhalador. Nunca más volví a usar un inhalador. Porque Dios me sanó, mis amados hermanos. Debemos de creer en ese mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Yo te digo que el hecho más grande ahora que viene es el arrebatamiento. Y todo aquel que le crea al Señor va a ser arrebatado. Pero el incrédulo no va a levantarse del piso. La gravedad de esta tierra lo va a retener. Como el avariento lo va a retener, porque su corazón está en lo material. La tierra lo va a retener, lo va a retener. No va a dejar que parta de esta tierra. Solamente por la fe nosotros podemos romper las leyes de la gravedad. Solamente, mira, el Señor, aún con su voz allá en medio de la tempestad, ¿qué hizo el Señor? Manifestó su gloria, la tempestad paró. Que les dijo, hombres de poca fe. Que no nos diga el Señor, mujer de poca fe. Tanto que te ha alimentado y hoy estás llorando. Tanto que te he dado y estás deprimida. He hecho milagros mayores en tu casa y ahora estás amargada. Te he guardado, te he sanado, te he multiplicado. ¿Cuántas cosas he hecho en tu familia? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo reconoces? Ahora que he metido la mano sobre tus hijos, ahora te estás gritando y estás lamentando. Si estoy respondiendo tu oración, que los trate, que haga. Déjame que yo haga porque estoy trabajando en tu familia. Mire con los ojos de la fe, mira con los ojos de la fe. Estoy haciendo una obra poderosa en tu casa, pero me es necesario meter la mano profundamente. Me es necesario deshacer la dureza, me es necesario romper esquemas religiosos. Muchas veces eso duele, pero estoy quebrantando, estoy trabajando. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no creen. Muchas veces estamos recibiéndole a las personas. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros íbamos a viajar a Venezuela, gente de Dios, mis amados hermanos, no vayan por allá porque miren cómo están desapareciendo los colombianos. Y sí, los echaban en tanques de ácido. Cuando pasamos a Venezuela todo estaba destruido. Es verdad, pues. Pero nosotros nos movimos al mandato de Dios, a la voz de Dios. A un país que no conocíamos, a tomar un bus que no conocíamos, a andar con un mapa simplemente para llegar a un sitio que no conocíamos, con personas que no conocíamos, caminando en lo que Dios nos había determinado que hiciéramos. Pero gente de Dios, pastora, no vayan, porque allá están haciendo esto, aquello, lo otro. Mira, yo siento de Dios que no vayas. Muchas veces van a venir voces incrédulas. ¿Qué pasó? El mismo Satanás usó a Pedro diciendo una revelación antes, Pedro, y luego en un minuto allí, ya después, ¿quién lo usó? Satanás, a decirle, tal cosa tú no hagas, tal cosa tú no hagas, que eso no te pase, que esto no suceda. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a entregar tanto? ¿Cómo vas a moverte en fe? ¿Cómo vas a caminar así? La fe rompe esquemas humanos. Rompe esquemas humanos. Tienes que tener cuidado con quién tú hablas, a quién tú le dices. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener ese yugo allí y no unirnos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, la incredulidad nos hace injustos, nos lleva contra la justicia de Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque es un espíritu malo de incredulidad. Y está en la iglesia muchas veces ahí metido. Está encajonado ahí en los corazones. Se confunde muchas veces con la prudencia. Ay, no, qué persona tan prudente, no, qué persona tan cobarde. No es que yo soy muy prudente, no, eres muy cobarde, es diferente. Y hay que empezar a reconocer las cosas que se mueven para no llamarlas por un nombre que no es. Y vamos a dejar aquí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias
por esta mañana, Señor, por tu palabra de vida, por tu palabra de enseñanza, por tu palabra de sanidad, porque tú estás sanando nuestros corazones, estás restaurando y estás fortaleciendo nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú, Señor, estás llenando nuestra vida, Señor. Yo te pido que día tras día ensanches más nuestros corazones, nos lleves, Señor Dios mío, a la capacidad de creerte con una fe, Señor, inquebrantable, con una fe que se mantiene, con una fe, Dios mío, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe, Señor Dios mío, que nos lleva a mirar más allá de lo evidente, más allá, Señor, de lo que las personas pueden decir, lo que el gobierno puede establecer, lo que un país puede determinar, Señor. Llévanos, Dios mío, a esa fe en ti, Señor, y saber que los tiempos se han acercado, Dios mío, y que es necesario mantenernos en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos los que se han unido, Señor. Bendice, Señor Dios mío, Padre Santo, sus casas, sus familias, sus hogares, Señor, sus ministerios, Dios mío, la provisión que tú tengas para darles, entregarles, Señor. Dios mío, sé tú dando los recursos que necesitan, Señor. Llamamos lo sobrenatural tuyo, Padre, sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan ver tu grandeza, Señor, que puedan ver, Dios mío, como tú, Señor, enfrentas las batallas de ellos, Padre. Señor, como aquellos hombres y mujeres, Señor, antiguo testamentarios, Señor, vieron cómo tú peleabas las batallas, ángeles enviabas, Dios mío, en comisiones especiales para librar las batallas, Señor. Tú enviabas ángeles a defenderlo. Hoy tú envías ángeles, Señor, pero no nos damos cuenta, queremos reconocerlo, queremos ser agradecidos, Dios mío, con los instrumentos aún que usas para bendecirnos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.